Moin! Las lenguas de Alemania. Uno de los ideales más antiguos en la mayoría de los países europeos era, y en algunos casos sigue siendo, el de un país, un pueblo, una lengua. Bueno, a esto hay que añadir un gobernante, al menos en tiempos pasados. La transición hacia la tolerancia de la diversidad étnica, lingüística y política ha sido un proceso largo y arduo. Si bien ahora se tolera hasta cierto punto la diversidad interna, la diversidad introducida desde el exterior sigue siendo ampliamente rechazada y combatida. En lo que respecta a la lengua, los dialectos no estándar de la lengua del poder se han tolerado siempre que sus hablantes también dominen el dialecto estándar promovido oficialmente y, lo que es más importante, siempre que sus hablantes no sean considerados de ninguna manera renegados. La falta de dominio del dialecto estándar suele considerarse un signo de educación y sofisticación insuficientes. Incluso en la actualidad, algunas lenguas minoritarias de los países europeos todavía suelen ser consideradas como modismos, jerga o tipos degradados de lenguas de pueblos atrasados. El uso de lenguas minoritarias, es decir, lenguas que claramente no están relacionadas con la lengua del poder nacional, ha sido tradicionalmente mal visto. Se las suele percibir como ajenas, aunque se han utilizado en el país durante siglos, si no milenios, en algunos casos más que la propia lengua del poder. En la mente de muchas personas, las lenguas minoritarias representan un impedimento e incluso una amenaza a la integridad y la unidad nacionales. Cuando los gobiernos comparten esos sentimientos, las lenguas minoritarias tienden a ser ignoradas y su uso tiende a ser desalentado, sino prohibido. Esto es particularmente cierto cuando una lengua minoritaria se considera regional, es decir, es la lengua original de una zona determinada y representa una cultura y una identidad étnica separadas, con o sin una religión separada. Esto puede percibirse como tribalista, desleal, separatista y secesionista, incluso cuando la propia minoría lingüística no alberga tales sentimientos. Otro aspecto problemático es el de la minoría que, aunque claramente es una lengua distinta, está estrechamente relacionada con la lengua nacional estándar. En ese caso, la lengua minoritaria tiende a ser considerada como un grupo dialectal perteneciente a la lengua nacional, por lo que no tiene derecho a una consideración, protección y apoyo especiales y, desde luego, no tiene derecho a ningún estatus oficial. Las cosas empezaron a cambiar a finales del siglo XX. En Europa se empezó a hablar de reconocimiento y protección y se consideraron
los derechos lingüísticos como parte de los derechos humanos. Esto culminó con la presentación de la Carta Europea de las Lenguas, que exigía el reconocimiento, la protección y el fomento de las lenguas minoritarias en toda Europa. No todos los países firmaron esta carta y, de los que la firmaron, no todos la han ratificado hasta ahora. Alemania, el país más poblado de la Unión Europea, fue uno de los primeros en firmar y ratificar la Carta Europea de las Lenguas. Además del alemán como lengua nacional, Alemania reconoce 4 lenguas minoritarias autóctonas y una lengua regional. La etiqueta de autóctono se aplica a las lenguas que se consideran autóctonas o que al menos se utilizan en el país desde hace siglos. Por lo tanto, excluyo como extranjeras e intrusivas a todas aquellas lenguas introducidas por inmigrantes en tiempos más recientes como el turco y el kurdo. Veamos ahora qué lenguas están reconocidas oficialmente en Alemania. Alemán, Deutsch. El alemán es la lengua materna de aproximadamente el 905% de los ciudadanos alemanes. Se espera que todos los ciudadanos alemanes dominen el alemán estándar. El alemán es una lengua germánica occidental. Se le conoce tradicionalmente como alto alemán, lo que supone que el bajo alemán es un grupo dialectal alemán, aunque tiene un antepasado diferente. Se cree que el alto alemán estándar comenzó con la traducción de la Biblia por parte de Martín Lutero, un hablante de Franconia Central Oriental, un grupo dialectal alemán. Una característica distinta del alemán propiamente dicho es una serie de cambios de sonido que están ausentes en otras lenguas germánicas, incluido el llamado bajo alemán. Mitbürgerinnen und Mitbürger, vor 11 Tagen ist das böse Je in unseren Alltag getreten. Ein fröhlicher Vorweihnachtsabend auf dem Weihnachtsmarkt von Magdeburg verwandelte sich in einen unvorstellbaren Albtraum. 5 Menschen sind auf grausame Weise getötet worden, mehr als 200 wurden verletzt, darunter viele sehr schwer. Meine Gedanken sind seither jeden Tag bei denen, die ihre Liebsten verloren haben oder noch immer um sie bangen. Den Verletzten wünsche ich, dass sie schnell wieder ganz gesund werden, an Körper und Seele. Fassungslos stehen wir vor dieser menschenverachtenden Tat. Wie kann ein wahnsinniger Attentäter nur so viel Leid verursachen? Und nicht nur in Magdeburg fragen sich viele, woher soll die Kraft kommen, um weiterzumachen nach solch einer Katastrophe? Una subcategoría del alemán es la lengua de signos alemana, que está estrechamente relacionada con la mayoría de las demás lenguas de signos europeos. Pasemos ahora a las otras lenguas oficialmente reconocidas en Alemania. Danés. Dansk. En Schleswig-Holstein hablan danés unas 50.000 y 60.000 personas. Es la única lengua minoritaria oficial de Alemania cuya base real se encuentra en otro país, concretamente en la vecina Dinamarca. Es una lengua minoritaria reconocida en el estado alemán más septentrional de Schleswig-Holstein, que geográficamente constituye el extremo sur de la península de Jutlandia. El danés es una lengua germánica
septentrional de la rama escandinavia oriental. Schleswig es la región en la que las lenguas germánicas septentrional y occidental se encuentran y se influyen mutuamente. A lo largo de la historia, la frontera germano-danesa se ha movido varias veces. Según al menos los daneses, la frontera actual separa el norte de Schleswig, administrado por Dinamarca, y el sur de Schleswig, administrado por Alemania. La mayoría de los daneses étnicos del sur del Schleswig son ciudadanos alemanes y asisten a escuelas de lengua danesa en las que también es obligatorio el alemán. Al otro lado de la frontera, la mayoría de los ciudadanos daneses de etnia alemana hablan alemán y danés y asisten a escuelas alemanas. En épocas anteriores, los daneses de Schleswig hablaban jutlandés meridional, un grupo dialectal danés muy característico con fuertes influencias del bajo sajón, bajo alemán. Los alemanes de Schleswig solían hablar el bajo sajón de Schleswig, que ha recibido influencias del danés y el frisón. Esta diversidad se ha reducido drásticamente debido a la estandarización de las lenguas en las escuelas y los medios de comunicación alemanes y daneses. Sin embargo, en términos de las llamadas lenguas autóctonas, Schleswig-Holstein es el estado de Alemania con más diversidad, ya que no solo se utiliza el danés, sino también el frisón, el bajo sajón, el romaní y el alemán, con un porcentaje bastante alto de multilingüismo, especialmente en el norte. Gør tidens gang tydelig. Når klokken slår 12, strejfer 2 år hinanden, og afslutning bliver til begyndelse. I aften tager vi afsked med det gamle år og hul på det nye. Helt som vi har gjort det år efter år. Og så alligevel, noget er forandret. For min mor, dronning Margrethe, for mig og for jer. Frisson, frisk, 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 fresh, frosh, fresh, frisk. La gente tiende a suponer que el frisón es una sola lengua, pero en realidad se trata de un grupo de lenguas germánicas occidentales con una inteligibilidad mutua entre pobre y aceptable. El frisón occidental no se habla en Alemania, sino en los Países Bajos. El frisón septentrional y el frisón de Saterland se hablan solo en Alemania y están reconocidos oficialmente como lenguas minoritarias bajo la etiqueta general de frisón. Todos los hablantes de frisón de Alemania dominan el alemán, muchos también el bajo sajón. Además, algunos hablantes de frisón septentrional también dominan el danés. El frisón septentrional se habla a lo largo de la costa del Mar del Norte de Schleswig-Holstein. Consta de 2 grupos principales de variedades lingüísticas: el frisón septentrional continental y el frisón septentrional insular. El frisón septentrional continental consta de 5 grupos principales de variedades lingüísticas y el frisón septentrional insular consta de 3 grupos. En conjunto, todas estas variedades frisonas
son habladas por unas 10.000 personas. Det was alles volle lys in ons huis. Mijn taatje was een større. Hij ook oudere jongen en il. Så det kom alles volle folk, ook fromme folk thuis en huis. En dat was en juttet bij de steen, det was jo alles nog van de hånd, det kom ook alles wat er skrev, min mam spalt mig, så spalt ju der roll hånd mig. En det var sådan til mig glimt i hus, hvad vi var heim. Frisia Oriental es una región de la costa del Mar del Norte en el estado alemán de Baja Sajonia. En esta región, la lengua frisia oriental se extinguió hace mucho tiempo y fue sustituida por el bajo sajón con influencia frisia. Un último enclave de la lengua frisia oriental permanece fuera de Frisia Oriental en Saterland, una región en el distrito de Cloppenburg de Baja Sajonia. Se llama Frisón del Saterland o Frisón del Sater y lo hablan unos 2.000 descendientes mediales de inmigrantes de Frisia Oriental. Todos los hablantes de Frisón del Saterland también dominan el alemán, muchos de ellos también el bajo sajón. Marianne Vogel und ich wohne hier in Skedel und wir sind an für sich richtige Zelter und darum balen wir auch mit allem und Zeltersk. Wir de beiden met de letje, wir balen Jochtweg Zeltersk. Und ich war stüttig hier in Reed von der Gemeinde Zelterland und bin darum auch viel rundgekommen hier und habe Masse Leute kennengelernt. Marianne Vogel. Sorabo, Serbština, Serbsce, Serbski. El sorabo, que no debe confundirse con el serbio, es una lengua nativa que hablan aproximadamente 20.000 personas en la región de Lusacia, en el extremo oriental de Alemania. Es el último remanente del eslavo autóctono en Alemania y es exclusivo de este país. Aproximadamente toda la parte oriental de lo que hoy es Alemania solía estar dominada por culturas y lenguas eslavas occidentales. Como resultado de la colonización y dominación germánica medieval, la población eslava fue absorbida y germanizada con el tiempo. La Alta Lusacia original solía ser mucho más extensa, abarcando gran parte de la Baja Silesia, siendo su capital una ciudad que en su lado alemán se llama Görlitz y en su lado polaco Zgorzelec. La Baja Lusacia también solía ser más grande, siendo su capital Cottbus. La etiqueta sorabo cubre dos idiomas estrechamente relacionados con dialectos estándar separados: el alto sorabo y el bajo sorabo, aunque están estrechamente emparentadas con el polaco, el silesio, el checo y el eslovaco. Juntas constituyen una rama lingüística propia del eslavo occidental. El uso de ambas lenguas fue prohibido durante el régimen de Hitler en una época en la que los eslavos eran considerados oficialmente una raza inferior. El hecho de que millones de alemanes sean al menos en parte de origen eslavo solo se está reconociendo en la actualidad de forma gradual. El sorabo goza actualmente de la condición de lengua minoritaria oficial en los estados de Brandeburgo y Sajonia.
se enseña en las escuelas, en particular en unas pocas escuelas sorabas en las que es cooficial con el alemán. El sorabo está influenciado por el alemán y muchos hablantes de la actualidad tienen un acento que parece alemán. Ja przyjdę z Łużycy, a ja sam od serbskiej mężczyzny, naukowo-niemskie, blisko czeskie a polskie. A my bydlimy tam po pomieżu, no hej, 1500 lat prejmo. A nasza mężczyzna wopstej znika 60 ludzi, ale my wszyscy to rzecz nie znamy, to dla nam ważne, już kitać. A Romaní. Romanés. Romanichip. Sintiques. Manush. El romaní es la única lengua minoritaria oficial de Alemania sin una región específica, ya que se habla en todo el país. La primera presencia documentada conocida de viajeros romaníes en Alemania, el término zigeuner, gitano, es un término despectivo. Data de 1417 en la ciudad de Hildesheim, en la Baja Sajonia. Como en otros países europeos, los romaníes cuyos antepasados habían abandonado el noroeste de la India fueron tratados perpetuamente como elementos extranjeros no deseados al margen de la sociedad, en su intento de sobrevivir en un entorno en gran medida tienden a ser algo reservados sobre su lengua y sus culturas. En Alemania, entre 15.000 y 25.000 romaníes y sintis fueron asesinados en Alemania y sus regiones anexas, lo que se calcula que suman 250.000 en toda Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania no solo hizo una apariencia restitución a los supervivientes, sino que también comenzó a hacer esfuerzos para mejorar las vidas de los romaníes y sintis y afirmarlos como parte indígena del pueblo alemán. El reconocimiento oficial de su lengua es parte de este esfuerzo. Muchas personas, sobre todo la mayoría de los sinti, sostienen que lo que se suele denominar romaní consiste en dos lenguas, propiamente dicho, y la lengua sinti. Esta última suele denominarse sinti-romaní, y muchos sinti pueden no estar de acuerdo con esto tampoco, alegando que sus antepasados y su lengua migraron de otra parte de la India en un momento diferente de la historia. Los romaníes y especialmente los sinti de Alemania muestran signos claros de influencia alemana. Siguen siendo principalmente lenguas habladas y sus hablantes tienden a desconfiar de los académicos y otras personas que intenten estudiar sus lenguas. Los autores romaníes y sinti tienden a publicar sus obras en alemán en lugar de en sus lenguas ancestrales. Laccio dives, moschale jubiale me hamobizeli, gati gani pfefferminza, und balmande hinina modat, und jo prakrela gane gon jo pi, und hilui chacho sento. Nehme Pfefferminze. Wir haben ein bisschen. Hä? Na, guck doch, ich doch jeg. Na, wir haben ein bisschen. Und man schaben kann ein bisschen, gar nicht. Und ha kares der Dei und der Dat. Wir lachen Tata. Jo karis Schelle. Und wir lachen Mama, karis Zitzit. Bajo alemán. Niederdeutsch, Plattdeutsch,
platt, Plautdeutsch. Se puede argumentar que la etiqueta bajo alemán es algo confusa, por no decir engañosa. De todos los idiomas oficialmente reconocidos de Alemania, el bajo alemán es el único etiquetado como regional en lugar de minoritario, a pesar de que, con la excepción del romaní y, por supuesto, el alemán, los demás idiomas también son regionales. La razón puede ser que las llamadas lenguas minoritarias de Alemania están asociadas con etnias minoritarias separadas, mientras que los hablantes de bajo alemán son considerados étnicamente alemanes. Esta es también la razón por lo que la lengua ancestral sajona antigua ha sido rebautizada como bajo alemán antiguo para entregarla en la etiqueta general alemán. Este esfuerzo comenzó hace mucho tiempo con la integración forzosa de la nación sajona no cristiana en el Sacro Imperio Romano Germánico liderado por los francos, seguida de la germanización lingüística y cultural de lo que hoy es el norte de Alemania después del declive de la otrora poderosa Liga Comercial Hanseática. Se puede afirmar con seguridad que la mayoría de los hablantes actuales del llamado bajo alemán se consideran étnicamente alemanes y, por lo tanto, les parece aceptable considerar su lengua un tipo de alemán. En pocas palabras, el bajo alemán se percibe como lo suficientemente diferente del alemán, propiamente dicho como para otorgarle algún tipo de estatus lingüísticos, pero la ausencia percibida de la separación étnica permite que se lo etiquete como nada más que regional. Bajo alemán es una etiqueta general para más de una lengua. La mayoría de las variedades lingüísticas bajo esta etiqueta descienden del sajón antiguo y pueden llamarse bajo sajón, lo que se hace en los Países Bajos, donde también se habla la lengua. Sería más preciso llamarlo simplemente sajón o sajón moderno, si no fuera por el hecho de que los alemanes han llegado a asociar sajón con el estado actual de Sajonia, que en realidad no es sajón. Las otras variedades lingüísticas cubiertas por la etiqueta bajo alemán son las de Baja Franconia, que se hablan a lo largo de la frontera occidental del norte de Alemania. En el lado alemán de las fronteras con los Países Bajos y Bélgica predominan los dialectos orientales del cleverlandés y el limburgués. Para hacerlo aún más confuso, en lingüística, la etiqueta de bajo alemán se aplica también al holandés y al afrikaans. Se ha estimado que el número de hablantes de bajo alemán oscila entre 1,5 millones y 5 millones, y que el número de hablantes nativos y verdaderamente competentes está disminuyendo rápidamente. Por otro lado, como ahora se asocia menos negatividad con el idioma y se lo acepta cada vez más como una expresión de orgullo septentrional, ahora hay más alemanes del norte interesados en aprenderlo y revitalizarlo como una lengua heredada. Sin embargo, debido a la ausencia de un dialecto estándar, una ortografía estándar, recursos didácticos adecuados y un uso auténtico en los medios de comunicación, el idioma está siendo influenciado por el alemán a un ritmo rápido. No obstante, ahora hay cada vez más esfuerzos por revitalizar y promover el bajo sajón.
Su uso en los medios de comunicación ha ido en aumento, aunque hay escasez de literatura seria y la mayoría de la gente todavía lo asocia con el entretenimiento ligero y la comedia casera. El idioma se enseña ahora en algunas escuelas, comenzando con el preescolar y terminando en los niveles universitarios. Plattdeutsch, wat is dat? Wat de Lü in Duitsland Plattdeutsch neumt, dat het meer als een beduden. Erstens, al de spraakvorm die zich platt neumt. Daar hört nicht bloß de spraak van Norden toe, maar ook een paar Duitse dialecten in Süden. Rheinsche, Döringsche, Alemannsche und noch andere. Resumen. En lo que respecta a sus políticas lingüísticas, Alemania es uno de los países europeos más progresistas, ya que firmó y ratificó la Carta Europea de las Lenguas y, en cierta medida, implementó medidas para proteger y apoyar los derechos lingüísticos. Residentes del país dominan el alemán, el idioma nacional oficial. También otorgó el estatus de lengua minoritaria regional al danés, frisón, sorrago y romaní, basándose en su estatus étnico separado. Reconoció oficialmente el bajo alemán solo como una lengua regional, probablemente porque sus hablantes no son considerados étnicamente separados de los alemanes. Con la excepción del danés, las etiquetas de lengua minoritaria reconocida y regional cubren más de una lengua cada una. No se espera en un futuro próximo reconocimiento oficial de ninguna de las muchas otras lenguas utilizadas en Alemania, incluidas las que han sido utilizadas por poblaciones considerables durante generaciones, ya que se las percibe como extranjeras. Aunque muchos alemanes reciben con agrado a los hablantes de esas lenguas, todavía hay actitudes xenófobas considerables en cierto sector de la ciudadanía.